Para el día de hoy, Jimmy, vamos a empezar con lo que son filtros, ¿de acuerdo? Ujú, muy bien. Los filtros básicamente son equivalentes a lo que hemos estado haciendo en la parte de lo que son la segmentación de datos, o incluso dándole clic a alguno de los valores dentro de los objetos. Esos son filtros de cualquier manera, ¿verdad? Pasa que son de diferente aspecto, diferente forma como lo estamos aplicando. Pero básicamente un filtro lo definimos como la selección de un valor para el cual yo quiero que se aplique, ya sea en un ambiente que puede ser un solo objeto o puede ser todo lo que es el informe e incluso todo lo que es el documento que nosotros tenemos. O sea, cuando yo digo documento es el archivo de Power BI que yo tengo abierto, ¿de acuerdo? De manera que hay diferentes niveles para aplicar lo que son los filtros. Pero, ¿cuál es el enfoque del día de hoy? Entonces, yo le voy a mostrar acá, vamos a cargar los datos y quiero que nos enfoquemos en la parte aquí, ¿ve? O sea, esto que dice, una sección específica que dice filtros, esta parte. Entonces, aquí usted puede ver algunos elementos que dice, hay un área que dice filtros de esta página y hay otro que dice filtros de todas las páginas. Quiere decir que yo en esta caja puedo poner las variables para las cuales yo quiero seleccionar un valor. O sea, cuando yo digo variables, puedo tomar un campo de las tablas que yo tengo y ponerlo acá. Ahí vamos a ver que se abre un detalle para lo que es el campo con sus valores que tiene en ese momento en la tabla, o sea, en los datos. Y yo puedo venir y especificar los valores para los cuales deseo que se aplique, dependiendo de dónde yo ponga el dato o el campo, ya sea en filtros de esta página o bien filtros de todas las páginas. Específicamente la diferencia viene siendo que si usted pone aquí en filtros de esta página, pone un campo acá, pues obviamente la página usted puede ver aquí abajo donde dice página 1. Aquí en ejercicio 1 lo vamos a poner, ejercicio 1, y aquí le vamos a poner ejercicio 2. Es decir, que la cobertura de lo que es un filtro aplicado a este nivel, que dice filtros de esta página, aplicaría solamente a los objetos que usted tiene aquí en su área de trabajo. Pero si un filtro usted lo pone aquí en la otra parte que dice filtros de todas las páginas, entonces ya abarcaría todas las hojas, por decirlo de esa manera, que aquí pues le llaman páginas, que contiene este documento, ¿de acuerdo? O sea, esa es la diferencia principal de lo que es la definición en esto. Sin embargo, hay otra área que se abre en cuanto nosotros empezamos a trabajar. Al nomás yo agregar un objeto, yo pues empiezo a trabajar un objeto y en ese momento aparece un tercero arriba de los dos que acabamos de ver. O sea, filtros de esta página y filtros de todas las páginas. Aparece este porque es el que corresponde al objeto específico que yo tengo en ese momento seleccionado, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic afuera, se quita la selección del objeto y mire, desaparece también el filtro. Si yo lo selecciono, pues ya aparece el área para definir el filtro o mostrar el filtro dentro de lo que es ese objeto en particular. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual una tablita muy sencilla como las que hemos estado haciendo muy rápidamente. Seguimos trabajando con cosas como país, su profit. Vamos a ver, no se puso el país. Como lo puse bien. Y lo que son las unidades vendidas por cada país. Entonces, con esto que está acá, yo puedo venir y empezar a establecer filtros. Como por ejemplo, a nivel de esta tablita, yo quiero, vamos a modificar nada más en la sección de valores, el tamaño del texto, que siempre aparece así como que muy pequeñito. Bueno, en esta parte, entonces, estando seleccionado el objeto, yo puedo venir acá y en el área de filtros puedo ver que ya aparecen cosas. O sea, ya aparecen cosas porque yo acabo de incluir en este momento algunos campos. Y si usted se da cuenta, hasta abajo, en esta sección de filtros de este objeto visual, aparece el que dice agregar campos de datos.
Si yo quisiera agregar ahorita cosas como, por ejemplo, bueno, yo quiero ver en esta tablita, aunque no aparezca en la tabla, yo quiero especificar el segmento. Entonces vengo acá, lo coloco en esa parte y ve lo que sale. O sea, lo que sale es que está el campo acá. O sea, si usted quiere esa flechita arriba que dice contraer, se contrae, ¿verdad? Y entonces usted viene y aquí estoy viendo, o sea, si lo, creo que es igual, ¿no? O sea, si usted agrega uno acá, igualmente se pone como que fuera uno más, pero que no se está mostrando. De hecho, si yo me vengo aquí a ver cuáles son, debería de tener solamente los 3 campos que yo he agregado, pero he agregado acá un campo más, que es el segmento. En este momento, los valores que se están mostrando corresponden para todos los valores del segmento. Pero si yo ahora expando ahí los valores en ese campo o variable, lo que hace es que me muestra un detalle y el detalle se puede mostrar en base a 2 tipos de filtrado. Uno es el filtrado básico, que es este, o sea, normalmente el básico lo que hace es que le muestra, le despliega los valores distintos que tiene ese campo. Esto es equivalente a los filtros de Excel. ¿Se recuerda? Usted pone un filtro en Excel, se pone hasta arriba una flechita así como lista, entonces usted abre la lista y se pone una lista de valores distintos. Lo mismo es acá. Si yo, por ejemplo, quiero venir y seleccionar uno de estos, por ejemplo, Government, si lo selecciono, automáticamente lo que va a pasar aquí es que una vez que, ¿sabes? Si hay una sección, a veces hay una figurita por acá que dice aplicar filtro. En este caso, por ser filtro básico, no tenemos ningún problema. Usted ve aquí en el gobierno hay un cambio, ¿no? O sea, si yo selecciono un valor, ya se aplica acá, ¿lo ve? O sea, yo estoy aplicando, como quien dice, seleccionando un valor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Small Business. Selecciono el valor o el segmento Small Business. Quiere decir que solamente para ese segmento se muestran por país lo que son los profit y unidades vendidas. Esto es equivalente a venir y poner digamos, una segmentación de datos aquí arriba que tenga una lista y entonces yo selecciono el valor, ¿verdad? Del que quiero aplicar como filtro pues los datos de la tabla reaccionan de la misma manera como lo están reaccionando en este momento. Así de sencillo. El filtro también se presenta en un modo avanzado, un filtrado avanzado en el cual sus detalles cambian, porque en el filtrado avanzado pues vienen cosas, ya vienen criterios, ¿no? En los cuales usted puede decir un filtro que contiene tal cosa o no contiene tal palabra o empieza por o no empieza con es tal cosa, no es tal cosa, está en blanco o no está en blanco. O sea, son criterios que se pueden usar en el filtrado avanzado. Sin embargo, en un campo llamado segmento, pues no me es de mucha utilidad venir y usar un filtrado avanzado. Creo que para todos los campos que son de tipo alfanumérico, lo más adecuado es utilizar un filtrado básico. Pero eso ya depende de la situación y de la necesidad que uno vaya presentándose. Lo importante es entender que existe esta parte, ¿verdad? Tenemos otro acá, este realmente no lo he usado, el top N no tengo ni idea ahorita qué es lo que llega a hacer, sería cuestión de ponerse ahí un poco a investigar algo, creo que no estaba, eso no lo había visto aquí al final, o quizá no lo haya visto yo también, pero bueno, o sea, ese es parte de las opciones que podemos tener ahí en el filtrado. Entonces voy seleccionando de nuevo, por default aparecen todos. Los filtros, digámoslo así, en la parte de filtrado avanzado, usted puede definir un criterio acá. Define un criterio, aquí compone el valor, por ejemplo, donde el segmento contenga, voy a ponerle, o no contiene,
Entonces, vea, por ser filtrado avanzado, yo he compuesto un criterio y ahora aquí aparece aplicar filtro. Entonces, aplicar filtro, lo que estaría de alguna manera haciendo es que estaría seleccionando todos aquellos que no contienen la palabra government. O sea, eso excluye por lo menos a uno, ¿no? Que es el de gobierno. Entonces, estaría, como quien dice, aplicándose y mostrando más bien a todos aquellos, o sea, todos los segmentos menos lo que es el de gobierno. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya lo acabo de aplicar, pero en este momento necesito quitarlo. Entonces aquí hay opciones que dicen borrar filtro, ocultar filtro, aquí bloquear filtro, aquí eliminar filtro y esta parte pues contraer, ¿verdad? Si yo lo quiero borrar, por ejemplo, ya libero la aplicación del criterio y los datos pues ya vuelven a la normalidad, digámoslo así, como estaban antes de aplicar el filtro avanzado. Si yo deseo agregar algún otro criterio, pues tengo los operadores de y lógico y el o lógico para continuar aquí armando algo que puede ser una condición ya compuesta. Por ejemplo, que contiene o que no contiene government, por ejemplo, y además no contiene, digamos, small, o sea, por decirle algo, ahí estaría yo excluyendo a dos, a dos segmentos, ¿no? Entonces, aplico acá, veo que hay una reacción. De alguna manera, pues, no me dice, mire, le estoy quitando a Small Business y al segmento de Government y le estoy poniendo solo a estos, o sea, no me dice, pero lo podemos comprobar. Por ejemplo, grabémonos por ahí en las unidades vendidas, 501.993.50. Voy a borrar el filtro acá. No se le olvide el número ahí, 501.993. Entonces voy a borrar el filtro acá. Voy a cambiarlo a filtrado básico. Y voy a seleccionar todos excepto Small Business y Gobierno. Eso debería de ser equivalente a lo que vimos anteriormente. Aquí estos tres. O sea, porque yo excluí con el avanzado el de gobierno y el de small business. Entonces aquí usted puede ver, es el mismo número, ¿verdad? 501.993.50, que es como quien dice pues el complemento de lo que yo le definí a través del filtro avanzado. Bueno, solo es un juego, ¿verdad? De datos ahí para ir comprobando. Ok, esto lo acabo de hacer yo, pero a nivel del objeto, que está acá nada más. Ahora, este filtro lo voy a quitar, de acá. Vamos a ver si lo puedo pasar de una forma sencilla. Yo quisiera arrastrarlo hacia acá, lo que es la sección de filtros para esta página, pero veo que no se deja solo así. Entonces lo voy a tener que eliminar de acá. Lo elimino de acá y voy a volver a tomar el segmento y lo voy a poner acá. Filtros de esta página. Entonces ya lo tengo acá y yo voy a decir, quiero que me muestre solamente lo que corresponde a gobierno. Entonces en gobierno, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, todo lo que en realidad yo tenga en materia de, voy a ponerlo de esta forma. Solo que me deje correr este objeto. Aquí a la par voy a poner otro objeto que tenga que ver con, digamos, profit, puede ser. Profit. Y vamos a mostrar lo que es el country profit. Bueno, entonces acá, recuerde, lo que estamos haciendo es aplicando un filtro en el segmento de manera que no muestre cosas que son de gobierno. O sea, perdón, estoy seleccionando solo lo que es el gobierno. Todo lo que yo veo acá pertenece solo al segmento gobierno. O sea, es una distribución de profit y de unidades vendidas por país, pero solamente del segmento de gobierno. Si yo voy, quito este, se liberan todos. Al liberarse todos, o sea, cuando no hay nada seleccionado, es como que estén todos seleccionados, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar uno por uno, Channel Partners. Entonces, ¿qué significa acá? Significa que
todos los objetos visuales que están en la página reaccionan en base a ese filtro. Y si yo selecciono otro, pues se agrega ese segmento. ¿Ok? ¿Cómo podría yo comprobar esto? Bueno, vamos a agregar otra tablita en la parte de aquí abajo. Y en esa tablita yo voy a poner el segmento. Y ¿qué le puedo poner ahí? Digamos, cosas como gross sales. Digamos, solo eso. Entonces, vea usted qué es lo que está pasando en esta tablita. Automáticamente, usted ve que en esa tablita solamente tengo dos segmentos. ¿Por qué razón? Porque estoy aplicando un filtro a nivel de página, o sea, a nivel de esta página, y le tengo seleccionado solamente estos dos. Quiere decir que tanto lo que es este pie como esta tabla de arriba me están mostrando valores que corresponden única y exclusivamente a estos dos segmentos que yo tengo seleccionados acá. Y por lo tanto, pues ya puedo, aquí se puede ver cómo reacciona de diferente manera. Si yo quito todos, pues ya aparecen todos acá. O una última, selecciono uno acá, dos, 3 y así, ¿verdad? O sea, todo reacciona. Aquí lo importante es que yo no estoy trabajando específicamente como filtro de un objeto visual, sino que estoy trabajando a nivel de filtro de toda la página, porque yo deseo que toda la página reaccione en base a ese valor, ¿verdad? Ahora, vamos a poner otra cosa aquí. Vamos a, por ejemplo, un gráfico que me diga a mí cómo se comportan las ventas, digamos, por país. Entonces, bueno, es lo mismo que tengo allá, ¿no? Vamos a ver si ponemos algo distinto. Saber el producto, ventas por producto puede ser. Te voy a poner el producto que se distribuya de manera horizontal en el eje y las ventas, o sea, el profit que se distribuya. Eso sería como los valores. Aquí los valores, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo la distribución de eso. Sin embargo, aquí usted puede ver, digamos, una dispersión. Vamos a ver si logramos, hay que habilitar algo acá para que aparezcan números. Se pueden habilitar. Aquí en la gráfica, vamos a ir al formato. En el eje X vamos a ver colores, etiquetas. En etiquetas lo vamos aquí a activar. Y ahí ya me aparecen, ¿eh? O sea, al nomás activar etiquetas en la gráfica, pues ya me aparece algo. Pero quiero cambiarle de color, digamos, un rojo. Un rojo, pero que aparezca un poco más grande. Y además quiero que aparezca en negrilla, ¿no? Haría un black. Ok, ahí ya está mejor, ya se mira más bonito. Pues todo esto que está acá, obviamente no está condicionado con nada. No está condicionado con nada porque en realidad el filtro que yo he aplicado acá en esta página solamente tiene una cobertura a nivel de esta página. Quiere decir que esto que yo veo acá eh, no es digamos, la aplicación que tenga que ver con el filtro anterior. Por ejemplo, ¿cómo compruebo yo eso? Vamos a poner acá un ejemplo. Digamos, voy a usar esta tarjeta que está acá y esta tarjetita, que es otro objeto visual que no habíamos trabajado, básicamente, me va a desplegar lo que es la totalidad del profit. O sea, ese gran valor, 16.89 millones, eso es el total. ¿Cómo comprobamos eso? Pues aquí podría yo venir y decir, voy a seleccionar todos los segmentos y aquí está ese 16.8 de profit, ¿verdad? A nivel general, que es lo que se despliega aquí con este dato. O sea, es equivalente y se dispersa por cada uno de los productos de esta manera. Aquí lo podemos ver. Ahora bien, ¿cuál es la intención de esto? La intención es que podamos eliminar acá el filtro que dice filtros de esta página, porque ahora lo que yo deseo es que no solamente esta página reaccione a nivel de filtros, sino que quiero que reaccione todas las páginas de mi documento, incluyendo lo que está aquí en el ejercicio 2. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo hago yo eso? Pues en cualquiera de estas páginas yo puedo venir y enfocarme en lo que es filtros de todas las páginas. Entonces, ¿qué cosa puedo yo aplicar acá? ¿Qué voy a aplicar? Vamos a ver, algo que tenga que ver, sí, cualquiera puede ser un país o puede ser un producto. Yo creo que producto me muestran fácilmente en esta gráfica a la hora de que yo seleccione un producto en particular. Entonces voy a venir acá y voy a arrastrar lo que es el producto aquí, en donde dice filtros de todas las páginas. Y en este momento no pasa nada porque al estar, em, al no estar seleccionado ninguno de los productos, pues pasa que aparecen todos, están liberados todos. Ahora yo empiezo a especificar. Por ejemplo, quiero el producto carretera. En este momentito, reacciona aquí y debería de reaccionar esto que está acá. Esto que está acá, ¿cómo sé yo que esto corresponde solo a carretera? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué razón? Porque aquí no tengo la variable carretera. Sin embargo, vamos a ver este número que está acá. Esto sí lo puedo comprobar. Mire, Jimmy. El profit total de carretera, que es 1.826.000, debe estar reflejado aquí. ¿Lo ve? O sea, 1.826.000. Esto, como tiene una aproximación aquí hacia el 8.3, ¿verdad? Por eso es que aquí me aparece 1.83 millones. Si yo Perdón, selecciono, dígame. perdón, una consulta. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una hoja em, ¿Sí? filtro avanzado y que va, bueno, que va a afectar todo, que afecte todas las hojas, o sea, y Sí. en el otro pongo lo mismo, prácticamente no hay como, no ocurre No. ninguna interferencia, ¿verdad? Siempre que que haga en una hoja, lo va a afectar en otra hoja. Sí, así es. Sí. O sea, va a aparecer de hecho, aquí, veamos. Estoy en el ejercicio uno, la hoja de ejercicio uno, y aquí ya tengo filtros de esta página. Entonces usted puede poner aquí un filtro diferente que diga, digamos, segmento. Aquí, segmento Channel Partners, solo para esta página, ¿verdad? Y allá en la otra, o sea, y tiene un filtro para todas las páginas, que es solo un producto. Y aquí puede tener en los campos de aquí filtros para esta página, todavía especificar otra cosa. Veamos qué pasaría si yo provoco un problema, digamos, aquí, un producto a esta página. Miren, ve lo que pasó ahí, ¿no? O sea, Sí, no yo solo aparece uno. solté la variable y ahí, como está aplicado este filtro acá, si yo selecciono otro valor de acá, entonces aquí aparece otro. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo todavía podría entrar aquí y decir, ah, pero en esta página quiero solo carretera. ¿Lo ve? O sea, aquí aplicaría solo este, pero allá del otro lado yo tendría dos aplicados. ¿Mm? Dos aplicados y tengo, bueno, en este caso, por la página, yo tengo solamente un segmento, ¿sí? Por esto que está acá. O sea, este es un filtro muy particular para esta página, ¿no? Pero bueno, sí, yo diría que el escenario, según como se nos presente, así deberíamos de pensar en cuál sería la estrategia de colocar los filtros, ¿no? No vayamos a provocar ahí una inconsistencia en lo que son las coberturas de los filtros. Seguramente va a haber alguno que no se lo va a tomar de la manera que a veces uno piensa, ¿no? Uno tiene cierta lógica de pensamiento y dice, no, pues me puede funcionar esto. Sí, pero eso es una idea. Luego hay que venir acá y comprobar si eso me funciona o realmente no es compatible. ¿De Ok, acuerdo? ahora consulto otra, Ujú. con el tema de las etiquetas. Sí, En la otra página tiene etiquetas, sí, esto. esa etiqueta. Entonces, ¿esta etiqueta únicamente me muestra el tema de valores o me puede aparecer como, bueno, si me aparece country, por ejemplo, entonces sería más un filtro y no una etiqueta, ¿verdad? Mire, un objeto de estos, lo único que hace, normalmente se usa para poder mostrar totales.
Si yo pongo, bueno, son tarjetas, ¿verdad? Tarjetas se llama este objeto. Eh, yo puedo venir acá y poner otra, digamos, unidades vendidas para lo que son datos numéricos, o sea, totales. ¿No ve? Acá, vamos a ver dónde está. Ah, tengo que seleccionarlo. Campos, aquí hay una sección de campos que son donde yo tengo que poner el valor, básicamente. Y sabes, si yo quiero poner otro, no me dejan, me lo sustituye en todo caso. ¿Lo ve? Entonces acá, pues básicamente yo hago uso de estos objetos de tipo tarjeta para mostrar totales existentes para una variable en concreto. ¿Ya? Ok, entiendo. Obviamente también le aplican los filtros. O sea, aquí él está actuando en base a lo que está aplicado. Por Si yo supuesto, libero, entonces, si yo libero acá, ellos reaccionan también, ¿verdad? ok, entonces podría poner varias etiquetas para, Sí, por ejemplo, como son, por ejemplo, son 6 productos, entonces podría tener 6 etiquetas y ahí me aparecen solo los totales de las 6 etiquetas. así es. Cuando yo diga, no quiero que me aparezca un producto, por ejemplo, ya entonces prácticamente me aparecería en ceros, digámoslo así, o no Sí, aparecería. sí, yo diría que aparecerían en cero. Pero también usted puede, acuérdese que hay una aplicación de filtros a nivel de objetos también. Entonces ahí puede ir manejando eso. Si yo le selecciono acá, aquí está el área de filtros para lo que es este objeto que yo tengo seleccionado. Aquí pudiera manejar un primer nivel sin tener que complicarse toda es una estructura ahí más completa, ¿no? Entonces, lo importante es entender que yo tengo el recurso que está desde lo que es el nivel del objeto visual hasta lo que es el nivel de todo el documento en general. Entonces le digo, no todas las perspectivas son adecuadas para aplicar cualquier filtro que a mí se me antoje, por decirlo así, porque usted pudiera perder consistencia o pudiera perder significancia en alguno de los dashboards que tenga por ahí, ¿me entiende? Entonces, mejor ser un poco cauteloso y todo y aprender a usar realmente ahí la parte de los filtros. ¿Está bien? Claro, sí, claro. Sí, ahí sí que la práctica le va dando a uno ahí la mejor la mejor forma de ir aplicando esto. Entonces, lo importante, como le digo, es entender la estructura que existe y luego, pues ya en la práctica ya mira uno cómo es que le puede caer mejor. Bueno, entonces, esto es el tema de filtros. Ahora nos vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con cómo represento yo un KPI. O sea, este tema que vamos a ver es uno de los temas más bonitos, más interesantes, porque hay un objeto que está muy enfocado a eso. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a quitar todos los filtros que tengo aplicados para que no me estorben en esa parte, ¿verdad? Porque pudiera ser que me salgan otras cosas que no estoy, digamos, esperando. Voy a irme a un ejercicio 3 porque es la misma tabla de los datos. ¿Y qué es lo que quiero yo hacer acá? Lo que quiero hacer es mostrar básicamente una... Voy a venir acá, un segundo. Voy a venir acá, voy a copiar este objeto y lo voy a pegar. Lo voy a pegar acá, ¿ok? Para no volver a construirlo. Estoy en el mismo documento, puedo hacer esto. ¿Vamos? Bien, este objeto visual que yo trasladé desde la página 1 para acá, me muestra lo que es una dispersión de los datos de profit y unidades vendidas por cada uno de los países. Pero pensemos en términos de KPIs. ¿Qué es un KPI? KPI es una medida estadística en la cual yo puedo evaluar el logro o sea, si logré o no logré cumplir con una meta en específico. ¿De acuerdo? O sea, el KPI al final me dice, bueno, vamos a ver tu KPI del mes pasado. O sea, ¿lo lograste, no lo lograste? ¿Cuánto te faltó? ¿Cuánto te pasaste?
ese tipo de cosas, ¿no? El logro de metas. Por lo tanto, aquí vamos a evaluar cosas como, por ejemplo, ¿será que cumplimos para Canadá lo que es el número de unidades vendidas o será que cumplimos para Francia el número de ganancias obtenidas de acuerdo a una meta en concreto, por decir algo? Esto, ¿cómo me lo voy a preguntar? Eh, voy a tomar, voy a tomar este objeto visual que está acá, que se llama medidor, ¿de acuerdo? Que parece ahí un velocímetro, ¿no? Un puro tacómetro ahí de un carro. Entonces voy a seleccionar este objeto y este objeto voy a venir lo voy a poner por acá. Y en este objeto, ¿qué cosas yo tengo que configurar o puedo configurar? Básicamente aquí usted puede ver que hay 4 áreas en blanco. La primera dice valor. Ese valor se distribuye o se dispersa en todo lo que es el área gris que usted ve aquí en el objeto. El valor mínimo le dice, bueno, cuál va a ser el valor mínimo a partir de este punto. Luego el valor máximo, que sería el punto hasta acá. O sea, usted define un mínimo, define un máximo. Y luego define un valor destino. El valor destino de acá es en inglés, pues, se muestra como un target. Y ese valor destino o target lo que me permite a mí es establecer una meta. Pues esa meta es la que yo voy a poder manejar de una manera. Yo le voy a enseñar de una manera, aunque pueden haber otras maneras de aplicarse un poco más, quizá más dinámicas o quizá más interesantes. O sea, todo empieza por la comprensión básica de un objeto visual, para lo cual yo le pediría, pues obviamente, que no se quede con eso nada más, ¿de acuerdo? O sea, yo le voy a enseñar lo que hasta este momento yo tengo aprendido y estoy más que seguro que existen más formas de aprovechar estos objetos que estamos viendo porque ya representan ya, digamos, parámetros de calificación a nivel administrativo o qué sé yo. O sea, estamos hablando de gestión, ¿verdad? De logros y de metas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Lo que voy a hacer es darle un panorama que me diga un gráfico de estos si se logró la meta o no en cuanto a lo que son las ventas de Canadá, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y le voy a decir, bien, voy a tomar el dato, o sea, voy a tomar un dato aquí para lo que es el valor. ¿Qué quiero medir ahí? Bueno, quiero medir el profit. Entonces, por lo tanto, vengo acá, lo selecciono, automáticamente se pone aquí lo que es el área de valor. Ya empieza a aparecer algo acá. Y también empieza a aparecer de manera automática un valor mínimo, un valor máximo, pero aquí usted no ve nada. O sea, esto ya es nada más una especie de sugerencia que sencillamente está basado en el dato que él encontró. O sea, él vino y dijo, voy a sumarizar todo. O sea, son 16.89 millones, que si usted se da cuenta es la totalidad, que es lo que está acá. Eso lo único que define es, para este objeto es la mitad. Entonces su mínimo es, o sea, su doble es el máximo y la resta de él es su mínimo, o sea, 0. Y este es su doble, por eso él llega hasta aquí, hasta la mitad. Pero ahora venimos nosotros y le decimos, bueno, en realidad este medidor lo que yo quiero hacer es solamente personalizarlo para lo que es Canadá. Bueno, está bien, pero vamos a establecer todavía otras cosas que son importantes y ojo con esto. Yo me voy a me voy a cambiar de área acá porque resulta que yo acá lo que puedo hacer son asignar campos, pero esos campos van a, por decirlo así, van a tener valores que de alguna manera yo no puedo controlar porque es parte de lo que tiene en su tabla. O sea, la tabla es la que tiene los valores. Pero este objeto en particular, yo puedo venir acá y después, o sea, después de asignar lo que es la variable que yo quiero medir, me voy aquí a la parte del formato y en la primera sección que dice eje medidor, voy a abrirlo. Y aquí ya me pone para poder manejar de manera manual los otros 3 valores. ¿Ve? O sea, lo que es el mínimo, el máximo y el destino, que son estos valores que están aquí, el mínimo, el máximo y el destino. Entonces acá me voy a venir a esta parte porque
todavía no quiere decir que el objeto va a cambiar de forma. En realidad no, es lo mismo, solo que yo le quiero asignar los valores de manera manual. Entonces yo le voy a decir, ok, el valor mínimo sí va a ser 0, pero el valor máximo no va a ser 0. ¿Por qué? Perdón, no va a ser lo que él puso ahí, sencillamente porque yo quiero establecer una escala diferente. Mi intención en este objeto es medir por país. Por lo tanto, yo me doy cuenta, por decirlo así, eh, digámoslo así, el más grande aquí estoy viendo que es 3.781.000. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo un techo máximo de, por ejemplo, 4 millones? ¿De acuerdo? 4 millones. O sea, porque voy a medir profit. No estoy midiendo otra cosa. Entonces, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso sería el máximo. Pero ya vio cómo reaccionó. ¿Por qué reaccionó así? Reaccionó así sencillamente porque yo no le he aplicado filtro que yo le diga, hey, o sea, lo quiero solamente para un país en particular. ¿De acuerdo? Por eso es que él en este momento sigue teniendo los 16.89 millones. Yo aquí le estoy diciendo que su máximo sea 4 millones, ¿lo ve? Aquí aparece ya 4 millones. Ah, pero si él tiene 16.89 es mucho más grande que 4 millones. Por eso él se fue y cubrió toda la media cancha, como decimos, ¿no? Por lo tanto, por eso se me puso en azul. Entonces aquí en el destino es un campo que yo voy a poner en el cual me va a servir para establecer la meta que se propuso antes de ejecutar un proyecto de venta, por ejemplo. Digamos que la meta que nos pusimos fue 3.500.000, ¿de acuerdo? 3.500.000. Pues ahí está. 3.500.000. Y vea qué pasó. O sea, en el destino ya se puso una línea acá, que es mi meta. Y ahora lo que me falta es venir acá al objeto como tal y ponerle un filtro. Vamos a ponerle un filtro que va a aplicar solamente a lo que es el objeto, que esté basado en el país. Entonces, en el país, lo voy a venir, lo voy a poner de aquí. O sea, filtros de este objeto visual. Aquí lo voy a poner. ¿Sí? Le voy a poner país, lo voy a poner aquí en el filtro. Le voy a decir, este señor va a ser para Canadá. ¿Ok? Entonces, miren, la barrita blanca en este momento ya, pero en la barrita de color azul, pues ya se niveló. Él está representando en azul lo que es su venta. Obviamente tiene 3.529.228, por eso está muy pegado a la línea, que fue la meta que nosotros establecimos o que se estableció. Y por lo tanto, ahora yo puedo decir, voy a copiar este objeto acá abajo y a este objeto le voy a cambiar su filtro de país. O sea, en lugar de Canadá, le voy a poner Francia. Entonces, y luego voy a copiar este y lo voy a pegar acá. Y a este le voy a poner el Estados Unidos, por ejemplo. Entonces aquí en esta lo voy a seleccionar Estados Unidos. ¿Ok? Entonces quiero que, pues básicamente lo que quiero mostrar es esto. O sea, para lo que son 3 países diferentes, yo estoy mostrando a través de un medidor, estoy representando un KPI donde me dice, mire, usted sí logró la meta, usted no logró la meta. ¿Ok? Entonces ve ahí, o sea, tenemos, aquí se logró, aquí no se logró, en esta parte que está acá. ¿De acuerdo? Eso es algo que sirve mucho a la hora de estar ya generando algún tipo de KPIs dentro de lo que es algún escenario, ¿no? Entonces, esto pudo haber sido creado desde un principio e ir viendo cómo va este medidor creciendo. Porque en el tiempo, acuérdense que estamos hablando de 1 año y medio, ¿no? O sea, aquí el tiempo tiene mucho que ver. Todo el universo de ventas, que son 700 ventas que están reflejadas en la tabla de datos, tienen o abarcan lo que son 18 meses. Obviamente, en lo que pasaban esos 18 meses y se iban alimentando lo que era la fuente de datos, hubiéramos podido imaginarnos, ¿verdad?
qué o cómo va esto acá. Voy a tratar de simular eso a través de lo que es un filtro para que vayamos un poco ahí viendo esta parte. Voy a poner aquí arriba lo que es una segmentación de datos que tenga que ver con el tema de la fecha. Ya lo voy a poner acá, la fecha. Y pues básicamente solamente quiero así el rango, poder establecer el rango. Está chiquito, pero lo vamos a dejar así. Digamos, vamos a regresar. Empieza en el 2013, septiembre, vamos a irnos hasta diciembre 2013. Quiero ver, ¿dónde estoy aquí? Noviembre, digamos 30, en esta parte. ¿Bien? Entonces, ve esto. O sea, ya desde un principio puede uno poner los medidores listos para que empiecen a trabajar. Y conforme se van poniendo las ventas en el archivo fuente, esto puede ir creciendo. Entonces yo aquí puedo tener hoy al 30 de noviembre como estábamos. Luego al 30 de diciembre, cómo va subiendo. Y luego o sea, subimos un mes, enero, 31, o sea, y ahí va, ¿de acuerdo? O sea, ese es, para mí es uno de los cuentos más interesantes que hay. Y así, yo puedo ir hasta, por ejemplo, junio 30, ya más o menos, y pues, ya el proyecto ya va en camino, ya solo faltan 6 meses. Miren, señores, miren cómo vamos, mira, Estados Unidos, te falta esto, mira, Canadá, o sea, ¿qué onda? O sea, empiezan todas las estrategias, ¿verdad? De mejoramiento de las ventas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué le parece este objeto? Bastante interesante. Pues obviamente, ahora consulto. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto donde define solo un país, ¿verdad? Pero este Sí. objeto de este medidor se pueden, por ejemplo, seleccionar como dos o tres países, por ejemplo, dos, tres, o Ujú. perdería su efecto visual. Lo que pasa es de que usted puede venir acá. Lo puedo poner con un filtro acá o lo puedo seleccionar aquí mismo. O sea, puedo decir, bueno, quiero ver solo Canadá. Selecciono solo Canadá. Miren lo que pasa. Entonces, que esto no tiene nada, porque yo aquí seleccioné solo Canadá y por eso solo se muestra él. Entonces aquí va Alemania. Pues Alemania no lo puse acá entre estos tres. México tampoco. Estados Unidos sí, pues solamente se muestra él. Mm, Si yo quisiera seleccionar otro, por ejemplo aquí, control, le doy clic a Alemania, no está. Control, clic a Canadá, ahí está. Entonces se van habilitando, por decirlo así, ¿verdad? Según lo que usted quisiera mostrar en un momento dado de una presentación, haría eso, haría este tipo de cosas, ¿no? Pero estos objetos No, pero, visuales sí están personalizados para un país en específico. no, pero si quisiera poner en un objeto personalizado, pero no sea solo uno, por ejemplo, sean dos de una vez, por eso le decía, perdería su efecto visual. En realidad la naturaleza no está para mostrar más de una cosa. Si yo vengo acá y selecciono, por ejemplo, Francia, acá, ah, vamos a ver, aquí voy a quitar la selección aquí primero. Entonces, vamos a ver, este señor se me fue al tope. Porque le seleccioné este. Aquí Canadá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, quiero que nos fijemos en esto. Cuando yo le agrego otro país, o sea, aquí solo tiene uno, que es Canadá. Cuando yo le agrego otro país, ¿qué es lo que hace? Los O vincula. sea, suma, o sea,
como los une y como que fueran solo uno, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que está Tendría- haciendo. Sí, a menos que, bueno, si se cambiarían colores, pero igual ahí ya, como le decían, perdería totalmente el efecto Sí, visual, ¿verdad? sí, así es. O sea, no es un objeto que le marque, que porque marqué dos países, que me ponga uno de un color y otro de otro color. O sea, no, Sí, no. no funciona así. Es solamente pues, una muestra de la sumarización de toda la variable que está asignada, en este caso profit. Y si se les selecciona más cosas, pues obviamente se van a sumar al mismo grupo. Eso es lo que hace. Pero es una buena manera, ¿verdad?, de representar lo que son los KPIs. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema. Este tema que viene es un tema que se llama medidas, ¿de acuerdo? Las medidas son uno de los aspectos, pues, bien bonitos, bien interesantes, porque son como fórmulas que de alguna manera no representan el consumo de espacio en el disco cuando estamos asignándolas a las diferentes tablas. Entonces ya ahorita le armo aquí un ejercicio para poder tener ahí más claridad. Voy a seguir copiando aquí la tablita para tener cómo trabajar. Entonces tenemos la dispersión de lo que son los profits y las unidades vendidas de los países. Si yo vengo, por ejemplo, así lo voy a hacer, no hay ningún problema. Entonces, qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es básicamente decir una, una representación equivalente a lo que es lo que yo estoy viendo. O sea, lo que yo estoy viendo es la variable profit y la variable unidades vendidas distribuidas por país. Eso es lo que estoy viendo. Sin ningún filtro, sin ningún rango de fechas, ni nada. Todo lo que son filtros y eso aplican, ¿de acuerdo? O sea, no, o sea, ahorita lo que vamos a hacer es mostrar qué puedo hacer yo a nivel de medidas. O sea, ¿se acuerda que aprendimos a crear columnas calculadas, ¿no? En las tablas, yo puedo crear una columna calculada, le armo su fórmula, le pongo su nombre y le doy enter, y eso lo que hace es que me agrega una nueva columna dentro de la tabla donde yo le apliqué la creación de la nueva columna. Eso ya lo vimos. Ya lo conocemos, entonces yo puedo venir y hacer lo mismo ahorita, pero la idea es aprender cómo se trabaja con medidas y cuál es la, digámoslo así, la importancia y la diferencia en un momento dado, y que usted comprenda cuál es su fortaleza, ¿no? Entonces, las medidas funcionan así. Primero vamos a crear una tabla específica para lo que son las medidas. Quiere decir que le tenemos que dar vida a una tabla nueva. Entonces, para poder hacer eso, yo voy a ver en la parte de arriba y hay una opción que se llama especificar datos. ¿Lo ve? Esto que está acá está en la opción inicio del menú de Power BI. Entonces, especificar datos. Yo le voy a dar ahí con la intención de crear esa nueva tabla. Entonces, le voy a dar clic, especificar datos. Aparece esto, crear tabla. Esto es una sección que me puede servir para crear tablas así de manera manual, por ejemplo. Yo lo puedo hacer. ¿Ok? Ahora bien, como el enfoque es para crear medidas, entonces aquí le voy a poner al nombre de la tabla, le voy a poner medidas, ¿de acuerdo? Y le voy a dar cargar. Y eso lo que va a hacer es que va a crear una tabla más. Se llama medidas y por default, no sé si se dio cuenta, había una que decía columna 1. Esa va a estar acá, pero no tiene, prácticamente no tiene nada. Si yo me voy a ver a la tabla de datos, y vamos a ver qué me muestra. Es columna 1 y no tiene ningún dato. ¿Okay? Bueno, vamos de vuelta a esta parte y ahora vamos a crear la primera medida. La primera medida yo la voy a venir acá al nombre de la tabla, clic derecho, aparece el menú de opciones y aquí hasta arriba hay una que dice nueva medida. Entonces le damos ahí y es como, es equivalente
a lo que hemos estado trabajando, ¿no? O sea, crear columnas calculadas. En este caso, voy a crear una medida que se llame total profit. Total profit es igual a la sumarización. Ojo que estoy trabajando con otra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, total profit va a ser la suma de profit, pero que está en la tabla financials. Le doy doble clic, lo cierro, le doy enter. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que vea esto. Aparece un nuevo icono, es como una calculadora. Eso es lo que representa las medidas. Esta es una medida, es como una fórmula creada en una tabla que hace referencia o que toma sus datos en otra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, esta que está acá la vamos a eliminar porque no la vamos a utilizar. Y me quedo solo con un total profit. Y vamos a crear otra. Vamos a crear una para lo que es el total de unidades vendidas. Entonces, clic derecho acá, sobre medidas, nueva medida. Total unidades es igual a la suma. Está en la tabla financial. Cierro acá y lo enter. Listo. Aquí tengo las dos medidas. ¿Bien? Es una tabla específica para lo que son medidas. Entonces, vamos a checar a la tabla. ¿Qué hay en la tabla? No tengo nada. ¿Lo ves? En financials tengo datos, pero en medidas yo no tengo nada. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Fue crear dos medidas que son, básicamente son dos fórmulas nada más. Eso es lo que tengo ahí. Por lo tanto, ahora yo voy a quitar de aquí de esta tabla, ojo, de esta tabla, ¿qué pasa? Si yo la selecciono me doy cuenta de cuáles son las variables o campos que tiene asignados. Y si yo me pongo aquí sobre profit, me dice, mire, usted lo que está viendo aquí es la suma de todo lo que tiene la variable profit en financials. Y aquí abajo también. Usted lo que está viendo es la suma de las unidades que están en cada una de las filas. Pero eso lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y en este momento lo que yo voy a hacer es asignarle las medidas. O sea, el total profit, se lo asigno acá. Y el total de unidades, se lo asigno acá. ¿A ver? O sea, es lo mismo. ¿Sí o no? O sea, no sé si se da cuenta acá. Si yo, solo para comprobar, en la parte de profit, lo voy a poner aquí abajo. Que convivan las medidas con las columnas. Y, ¿lo ven? Estos 16.893 es lo mismo que está acá. Entonces, lo que se distribuye con la fórmula que representa la medida, lo que va a pasar ahí es que la medida se adapta a lo que hay en el objeto visual donde se está asignando. Quiere decir que si yo a esta tabla, por ejemplo, le agrego después del país, le agrego algo como el producto, me voy a ir aquí al producto y lo voy a poner a continuación del país. Entonces, miren lo que pasa. O sea, lo que hizo fue que la medida, obviamente, estas dos medidas, se han distribuido, ¿verdad? De acuerdo a la composición del grupo, ahora compuesto por el país y el producto. Entonces, bueno, pero usted me puede decir, ¿no? Pero pues sí, ya lo teníamos hecho con las otras dos columnas. Sí, tiene razón, ¿no? O sea, es solamente es una forma más en este momento, pero vamos a hacer un ejemplo en el cual ya va a tener más sentido todavía. A ver, ¿qué pasaría si yo le pido a usted que me calcule ahora? ¿Se recuerda? Ayer hicimos uso de una función que se llama sumarice, ¿no? ¿Se recuerda? De esa función. Esa función Sí, DAX. sí, sí, O recuerdo. sea, que le dimos ahí vida, le dimos vida a una tabla y después aplicamos unas comisiones y eso. Va. Así es. Entonces, mire qué es lo que vamos a hacer ahorita.
Vamos a aplicar una medida con la siguiente intención. Vamos a decir que si el profit es mayor que 100,000, que aplique un 15% de comisión. ¿Sí? Y si es menor que 100,000, que aplique un 10%. O sea, 10% hasta 100,000 y arriba de 100,000, 15%. Va. Pero lo vamos a hacer a nivel de medida. O sea, ahorita no nos vamos a meter con Sumarice, no vamos a meter con Union, no vamos a meter con... Estamos trabajando medidas. Entonces, vean cómo lo vamos a sacar. ¿Cómo haría yo para sacar en este momento algo que me sirva para poder calcular? O sea, algo dinámico que me ayude a calcular en base al grupo, porque ahora no estoy hablando de que el grupo tiene un tamaño estático. Ayer sí decíamos, ¿verdad? Ayer decíamos, pues, bueno, también era dinámico, pero con medidas también lo podemos lograr. Entonces, veamos cómo funciona. Quiero una medida para lo que es el cálculo de una comisión, que quiero incluir aquí. Pero la comisión, en este caso, está sujeta a un criterio de que si es 100,000 para abajo, 10%. Si es 100,000 para arriba, 15%. Basado en esas ideas, ¿qué tendría yo que hacer? Voy a venir aquí a la parte de las medidas. Voy a decir lo siguiente. Quiero que nos fijemos en esto. Clic derecho, nueva medida. Y a esa medida le voy a poner comisión. Y va a estar compuesta de la siguiente manera. O sea, a nivel de medida. No se me vaya a perder. La composición va a estar hecha de esta forma. Va a estar basada en lo que es profit. Pero yo lo único que puedo decir con el profit es lo siguiente. Por ejemplo, sum de profit. Si yo hago esto, ¿y cómo armo la fórmula para poder establecer eso que yo quería? Si yo intento poner una fórmula acá, por ejemplo, 0.1, que es el 10%, yo cierro acá, me topo con un error. O sea, al nomás escribir algo que no corresponde, él me subraya ahí en rojo y me dice, usted no puede venir acá y poner una fórmula dentro de la función suma, porque la función sum lo que hace es sumarizar todo lo que tiene una variable en particular. O sea, no me funciona. Pero sí tengo otra función, no se llama sum, sino que se llama, en este caso se llama sum x. ¿Okay? Sum x, ¿qué es lo que dice? Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tuple. ¿De acuerdo? Entonces, sum x tiene una sintaxis. Abro paréntesis. ¿Cuál es la tabla fuente? Sería financials. Luego pongo el separador, punto y coma. Y luego viene una expresión. Entonces viene una expresión porque por cada fila, ojo, por cada fila me va a aplicar un criterio. Entonces, por cada fila, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si voy a poner aquí adentro, como es una expresión, yo puedo usar funciones DAX. Entonces, if, voy a usar el if que vimos ayer. Y voy a preguntar si este profit es menor o igual que 100,000. Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, quiero que el profit que está en financials sea multiplicado por 0.1 porque es menor, ¿verdad? De lo contrario, que el profit que está en financials sea multiplicado por 0.15. Entonces cierro los dos paréntesis y aquí lo que se va a llevar a cabo es un cálculo, digámoslo así, por cada fila de lo que es la aplicación de este criterio. Le voy a dar enter y le voy a estar dando vida a la medida, ¿de acuerdo? A esta medida.
¿Mm? Entonces aquí, vamos a ver, ya que está la medida, en la tabla lo que voy a hacer es asignar lo que es la comisión, se la voy a poner aquí al final. ¿Ok? Entonces acá vamos a chequear los totales. Por ejemplo, esto. El total de profit es, a ver, vamos a agarrar la calculadora. Y vamos a decir, para, como es arriba de 100,000, 646,861, debe darme eso debería de ser equivalente, esta comisión, al 15%, según yo. 646,861 multiplicado por el 0.15. Ajá, tengo 97,000. O sea, 346, 64 tendría que ser el 10%. O sea, está tirándonos algo que no está relacionado específicamente con este valor. Lo que está haciendo es agarrando cada una de las... A ver, quiero que entendamos esto. Él está agarrando acá cada una de las filas que constituyen, digamos, de la fuente de los datos, y está evaluando si el profit está arriba de 100,000. Si está arriba de 100,000, le va a calcular lo que es el 15%, pero a esa fila. O sea, pero esa fila, cada una de las filas que yo tengo acá no representa una sola fila en la fuente de datos. Representa por lo menos unas, no sé, unas 60 o 70 filas. Cada una de estas que está acá, ¿verdad? Y esta es la sumarización, sí, de todos los valores de profit que tiene ese grupo. Pero este que está acá es la sumarización de todos esos resultados del 10% para unas y 15% para otras. Y todo ese grupo es sumarizado en este dato. Por eso no me está dando exactamente acá el 10% de esto. O sea, eh, pero a través de una medida yo puedo incluir, pues, una fórmula basada en un criterio de selección en ese punto, ¿verdad? No es exactamente lo que quería mostrarle, porque quería verlo como una forma equivalente a lo que vimos ayer, ¿verdad? Pero no, porque le está aplicando el porcentaje, ese factor de porcentaje para lo que es fila por fila de lo que está en ese grupo, y aquí obviamente está haciendo una sumarización. O sea, en memoria compone todos esos valores y luego hace la agrupación en base a cómo está aquí en la tablita. Si yo, por ejemplo, le agrego a esta tablita un campo más, que puede ser, digamos, el segmento. Aquí tengo país, producto, y lo voy a agregar el segmento. Lo que va a hacer es que va a abrir más filas acá. Vamos a ponerlo aquí a continuación de lo que son los productos. Y entonces voy a poder ver valores, cómo cambian, ¿no? Porque como ahora se agregó una variable más a lo que es el grupo, entonces el grupo es más pequeño, o sea, la cantidad de filas que hay. Si yo le agrego, ahora si yo quiero saber, veamos, country acá, un count. Entonces, el método más efectivo sería hacerlo como lo hicimos ayer, ¿verdad? Insertar una fila y colocar lo que es las funciones if, condicionales y demás, para que Sí, pueda calcular el 10 y el 15%. Ahora sí, aplica sí, para esto, si es, pues, es mayor, igual. Entonces, para que sí. sea efectivamente, no como ahorita que pues, no está calculando efectivamente el dato total, sino lo está unificando, o sea, por Es fila, ¿no? correcto, sí, es correcto, Ian. O sea, básicamente el objetivo fue mal planteado, ¿verdad? Y por eso no se logró, porque el cálculo como tal, aquí en la comisión, aquí quiero que vea, esto que está acá, o sea, aquí dice
que el grupo está compuesta por dos filas de la fuente total que tiene 700, ¿lo ve? Tiene 700. Entonces, cada uno de los grupitos que usted ve, este tiene dos. Quiere decir que aquí hay sumados dos filas. Si, por ejemplo, aquí tiene que ser, aquí sí pega, pero ¿por qué es? Porque el total de profit, aún sumando los dos profit, no rebasa los 100,000. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? Este es 48,333 y aquí sí pega. 4,833. Ese es un 10%, porque a estas dos filas se le calculó el 10%. Obviamente ahí no hay una, pues no hay una combinación de los dos factores del 10% y el 15%, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Acá, pues esto es negativo igualmente. Igual le aplica el 10%. Sin embargo, aquí cambia. Puede ser que incluso pudiera ser equivalente. ¿Por qué razón? Si, por ejemplo, estas 10 filas en su profit, las 10 filas fueran, digamos, menores a 100,000, yo le diría, más de alguno de ellos, bueno, si fueran todas menores de 10,000, a todas les aplica el 10%, pero estoy viendo que la comisión está arriba de lo que es el 10% de lo que son 520,000. ¿Eso qué significa? Significa que de los 10 que están ahí hay por lo menos uno que sobrepasa el profit de los 100,000, para lo cual él le calculó 15%, ¿verdad? Puede ser que hayan más, ¿no? 2, 3 o 4, por ahí, que al final hacen un total de 520,000. Vamos a ver si yo puedo, hay algunos casos en los que yo puedo incluso ver los registros. No me lo muestro. En este caso no. Ok. Pero el tema como tal son las medidas, ¿verdad, Jimmy? Y una de las cosas que quiero que sepamos es que en el caso de la comisión, ¿cómo hubiera podido yo calcular la comisión? Pues es muy sencillo venir aquí a la tabla que yo ya tengo, darle clic derecho, nueva columna, y a la nueva columna aplicarle a cada fila, aplicarle el criterio, ¿verdad? Que si es menor que 100,000, le aplico 10%, y si es mayor que 100,000, le aplico 15%. O sea, hubiera podido yo crear la nueva columna dentro de esta tabla. Pero crear la nueva columna dentro de la tabla significa que cuando yo venga a visualizar acá a la vista de datos, en esta parte, me va a aparecer como una columna más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si aparece como una columna más en este punto, también representa que, de acuerdo a la cantidad de filas, solo échale pluma, que tuviera unos 200,000 filas, y usted genera una columna más, ¿qué quiere decir? Que se van a generar 200,000 valores adicionales, y eso representa espacio adicional para el archivo en Power BI en el disco duro. ¿Eso sí estamos de acuerdo con eso? Sí, 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 comprende. Más Así sin es, embargo, ingeniero. muy bien, más sin embargo, cuando usted trabaja una medida, esta medida no está, digamos, representando un consumo como lo que puede representar el tener que crear una columna nueva personalizada en una tabla, como la que le acabo de explicar, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una diferencia entre usar una medida o no usarla versus lo que es la creación de la columna personalizada. ¿Ok? Bueno, pues aquí las medidas que usted quiera pueden ser creadas, no hay un tope, ¿verdad? Todas las medidas que sean necesarias que usted considere que va a requerir, que le pueden servir. Todo es cuestión de crecer en el conocimiento de las funciones DAX y de entender cómo es que una medida funciona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a entrar al último tema, que en este caso consiste en el tema de los parámetros. ¿Usted alguna vez ha intentado trabajar con parámetros? Eh, Aquí en Power BI no. Ya, muy bien. Pero un parámetro, sí, digamos, un parámetro
es una definición en la cual yo genero, es como una variable en un programa, una variable que según el valor que tenga y donde lo aplique, ahí va a aplicar el valor que en ese momento tenga, ¿no? Si ese valor yo se lo cambio, pues obviamente todo lo que tiene asociado a ese parámetro va a ser afectado. Es como una fórmula, pero una fórmula que yo la puedo usar en diferentes ámbitos y pues si yo lo uso mucho, va a tener mucho impacto y si no lo uso mucho, pues una o dos aplicaciones y ahí se queda. Pero Así, vamos sí, a... ¿Sí? Díganme. sí los he visto, mas no los he aplicado. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer dos aplicaciones sencillas que son muy comunes, ¿verdad? En Internet usted las puede encontrar, pero es importante entender cuál es su nivel de aplicación. Existen muchas formas de aplicar parámetros, pero hay que conocer dónde se hacen y cómo se pueden aplicar, y para entender básicamente su funcionalidad. ¿Qué hago entonces acá? Vamos a, vamos a venir a, vamos a ver, vamos a crear una nueva página. Aquí ya tengo. Sería ejercicio 4. Ejercicio 4 y ejercicio 5. Bueno, en esta hoja o en esta página vamos a ver cómo se hacen los parámetros. Entonces limpiamos un poco ahí la mente porque vamos a tocar otro tema y lo que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de lo que son la vista de datos. Va. Lo que hemos estado viendo hasta ahorita tiene tiene todo un nivel de aplicación, pero hay una sección bien importante, bien interesante, que se llama editor de Power Query. O sea, el editor de Power Query está incluido dentro de Power BI y lo que vamos a hacer es accesar a esa área porque, bueno, pues, 69 casos de COVID, 68, pues, vamos para arriba. Volviendo al tema, veamos esto. O sea, aquí no lo tengo, herramientas de tabla. Yo tengo que buscar una opción que diga transformación de datos. Voy a ir a la vista de informes y aquí está. O sea, esto que está acá, ¿no? Transformar datos lo usamos ayer. No sé si de ayer o antier. ¿Se recuerda cuando fuimos a modificar el query o la consulta que iba a traer datos a la base de datos de Oracle? ¿Se recuerda? Así es, así es. Fue antier. Pues, ajá. Entonces, eso lo hacemos aquí, en la parte de transformar datos. Le doy clic ahí en transformar datos y lo que hace es abrir el editor de Power Query. ¿De acuerdo? Va. En el editor de Power Query me muestra funcionalidades diversas también. O sea, usted puede ver muchos botones de herramientas e incluso puede ver aquí otras opciones que corresponden específicamente a Power Query. Y este es un nivel pues ya un poco más alto. O sea, obviamente vamos a ver nada más una o dos opciones, ¿verdad? De esto. Pero que es importante decir que todo esto tiene una aplicación que ya pues cada uno de nosotros pues debemos tomarnos un tiempo para venir y experimentar un poco qué es lo que puedo lograr ahí de ese lado. En este caso, el tema es parámetros y para trabajar con parámetros vamos a hacer lo siguiente. Primero, del lado izquierdo yo tengo los dos queries o las dos consultas, financials y medidas. ¿Ok? Ahí no hay pierde. Pero vamos a centrarnos en financials. Financials tiene una fuente específica que es de Excel. Eso estamos claros. Cuando yo selecciono aquí financials, del lado derecho aparecen ciertos, digámoslo así, elementos que yo voy a utilizar. Si yo agarro, le doy clic a medidas, pues no pasa nada, pero
en la fuente obviamente me saldría algo diferente en lo que son las medidas. Vamos aquí a Financials y aparte de mostrarme lo que son los datos que tiene esa tabla, me muestra estos donde yo voy a venir a buscar estas rueditas que están acá como engranajes y en este momento solo le voy a dar clic acá en esta ruedita en la sección de origen. O sea, ¿qué es el origen? Entonces he seleccionado la consulta o el query de Financials y si yo le doy en la parte de origen de esa tabla que está seleccionada, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que me muestra esto. Me muestra lo que es la fuente o la ruta de acceso del archivo. O sea, él me dice, mira, aquí está el archivo que cargaste cuando jalaste datos. Aquí está la ubicación del archivo en el disco y va desde el C2 puntos diagonal hasta lo que es el nombre. Entonces, este dato que está acá, yo solamente le voy a dar control C. ¿Qué hago ahí? Lo único que hice fue ponerlo en el clipboard del computador o en la memoria, ¿no? O sea, lo guardo en la memoria y le doy cancelar. Entonces, lo único que hice fue copiar esa ruta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es crear un parámetro con esa ruta. Un parámetro que tenga ese valor. O sea, y ahorita para crear el parámetro lo que tengo que hacer es aquí en la parte de arriba del editor de Power Query hay una opción que dice administrar parámetros. Me voy acá a esta flechita y hay una opción que dice nuevo parámetro. Acuérdense que es el primer parámetro que estamos trabajando. Entonces le doy clic ahí y me abre esta ventana en la cual yo voy a definir un nombre para ese parámetro. En este caso le voy a poner ubicación. Ubicación, pues puedo ponerle archivo. File. Aquí si quiero pongo una descripción, no voy a poner nada en este momento. Y luego vienen otros campos que yo tengo que establecer, configurar. Dice el tipo. Yo abro el tipo y me aparecen varios tipos de datos. Esos son tipos de datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? El parámetro que yo voy a hacer es de tipo texto en este caso. ¿Por qué razón? Porque lo que yo copié allá fue un fragmento de texto, que es donde está representado el path o el camino del disco, perdón, del archivo en el disco duro, ¿verdad? Desde la raíz. Por lo tanto, este parámetro tiene un tipo de dato asociado que es texto. Selecciono entonces el tipo texto y en los valores sugeridos vamos a dejar cualquier valor. Y aquí donde dice el valor actual le vamos a pegar, o sea, control V, lo que es el valor que tenía ella. ¿De acuerdo? Entonces esto que está acá es el valor que representa la ubicación del archivo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle a aceptar y lo que van a ver usted es aquí de este lado donde está el listado de consultas o de queries. Ve usted que se agrega un elemento más, que es el parámetro que yo acabo de crear. Pues ese parámetro ahora está listo para ser usado en algún lado. Esa es como una variable que yo he creado en el entorno que tiene un valor en este momento. Aquí me lo muestra en pantalla, pero voy a ir a aplicarlo en algún lado. Y ese lado es específicamente aquí donde dice Financials. ¿Se recuerda? Allá donde fuimos al origen. Fuimos al origen. Y acá, no sé si se fijó, pero esta parte no aparecía. Este ABC que está acá y esta flechita no aparecía. Básicamente es porque no había ningún parámetro antes. Ahora ya hay un parámetro por lo menos y por esa razón ya me sale a mí esta opción. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle, bueno, yo quiero que esto se base en un parámetro. O sea, la ruta de acceso del archivo se va a avanzar en un parámetro. ¿Cómo se llama el parámetro? Abre la lista de parámetros y si hubieran más parámetros, usted busca su parámetro. En este caso solamente hay uno. Por esa razón, solamente puedo seleccionar este. Aquí lo dejo abrir como archivo de libro de Excel y listo. Yo le doy a aceptar. Entonces con esto no ha pasado nada. No ha pasado nada, digamos, lo único que hice fue quitarle a lo que es la definición del texto puro,
eso lo pasé a un parámetro. Y en lugar de la ubicación dije, el archivo está ubicado en función de este parámetro. Entonces es como decirle a Power BI, cuando usted quiera actualizar datos, vaya a ver cuál es el valor que tiene ese parámetro. Entonces va a buscar el parámetro, toma el texto y eso es lo que trabaja, ¿no? Ok, entonces ya habiendo hecho eso, puedo cerrar acá. Me dice quiere aplicar cambios ahora, le voy a decir que sí. De otra manera no lo guarda y lo aplica. Y en este momento él lo valida y ya lo chequea y ve que no hay problema y por lo tanto ya está listo para poder aplicar actualizaciones si fuera necesario y sin ningún mensaje de error. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo, digámoslo así, mejorar esta parte? O sea, en realidad lo que yo puedo hacer es, ahorita puedo hacer algunas pruebas, como por ejemplo, si yo me voy al parámetro nuevamente, me voy aquí a la sección de Power Query, me voy al parámetro como tal, veo que aquí está toda la ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si usted viene y el archivo, voy a minimizar esto, imagínense eso está aquí en este directorio, y es este. Yo lo voy a quitar de acá y lo voy a poner en la mera raíz. Ya lo ponía. Continúo. No, digamos que lo cambié. Ya no está aquí, donde me dijo el parámetro. Entonces voy a ir a Power BI. ¿Sí? Voy a cerrar. Y ahora lo voy a querer actualizar. Miren, hay un problema, ¿no? O sea, no se pudo encontrar el archivo. ¿Ok? O sea, ahí tengo un problema. ¿Por qué razón? Porque Power BI no puede encontrar el archivo como tal. No está en esa ubicación. Aquí dice, no se puede encontrar el archivo y él buscaba esto. Ahí no está, ahí no hay nada. Que se llame así, me dice. Va, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, digo yo, mira, después de averiguar o después de recordar que yo lo cambié de lugar, entonces digo, ah, sí, es que lo cambié de lugar. Ahora, ¿dónde está? Verifico. Veo que está en la raíz del disco. Ah, bueno. Ya encontré la nueva ubicación. Va, está bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O regresa el archivo a la ubicación original, que es una opción también, o si no, dice usted, sí necesito que se quede allá en la raíz del disco y lo que voy a hacer es irme al parámetro y voy a modificar el valor del parámetro, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces acá, yo me voy a venir aquí a administrar parámetros, editar parámetros y vamos a seleccionar, por ejemplo, bueno, es el único que está. Entonces acá yo le voy a quitar, digamos, toda esta parte que está acá. O sea, el archivo se llama así, ¿eh? Yo le voy a dejar hasta aquí. Es C diagonal, C dos puntos diagonal invertida y el nombre del archivo. Esa es la ubicación donde yo sé que está. Por lo tanto, le voy a aceptar. Lo voy a cerrar. Lo aplico. O sea, le digo que sí ahí. Él está en este momento validando. Ya lo encontró, no tuvo ningún problema. Ya puedo volver a actualizar sin problema. ¿Estamos? O sea, yo me basé en el parámetro y provoqué un error para que a través del parámetro me dijera que no existe el archivo en la ubicación y luego modifiqué el valor del parámetro, que es donde está la ubicación del archivo, para que vuelva a funcionar de manera correcta. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de un parámetro de tipo texto, pero ahora vamos a hacer un ejemplo de un parámetro de tipo numérico, específicamente de tipo decimal, manejando sencillamente un parámetro que sirva para como una constante. Una constante, usted sabe que, digámoslo así, un factor, ¿qué podría ser? No sé, impuesto le voy a poner. Un impuesto. Digamos que por alguna razón haya una ley que diga, mira, a todas tus entradas numéricas tenés que pagar un impuesto de
17%, por mencionar nada más una cosa. 17%, quiere decir que yo al profit le tengo que aplicar el 17%. Al gross sales también 17%. Y al sales 17%. O sea, las tres variables, porque mi tabla de datos tiene esa información. Por ejemplo, está sales, acá. Está gross sales, que es esta. Y está profit. O sea, esas dos o esas tres variables yo necesito aplicarles un impuesto que es equivalente al 17%. Entonces, ¿cómo puedo yo generar esa información, pero de una manera tal que me pueda ayudar a través de un parámetro? ¿Y por qué usar un parámetro? Sería la pregunta, ¿no? Porque yo diría también, bueno, si necesito el impuesto para lo que es el campo sales, pues pongo impuesto sales y le doy vida a una tabla acá, perdón, a una nueva columna y esa nueva columna que se llame impuesto sales. De manera que a esa nueva tabla yo le doy vida a través de la fórmula de sales multiplicado por el 0.17, que sería el 17%. Eso lo haría también con lo que es el campo de profit y luego con el campo de gross sales. O sea que yo armaría, imagínense, yo armaría 3 columnas personalizadas con 3 fórmulas, digámoslo así, diferentes, pero no es que yo me ahorre el trabajo, sino que cada vez que usted pone una fórmula, va a venir y le va a tener que poner el factor 0.17 y 0.17 y usted va a armar 3 columnas donde va a tener que escribir por lo menos 3 veces ese 0.17. A eso me refiero. Hacerlo 3 veces representa un trabajo, digamos. Más adelante le cambian el valor del impuesto y le dicen a usted, mire, ya rebajaron el impuesto, ya no es el 17%, es el 15%. Ya después de ciertos problemas legales y todo, le bajaron al 15%. El 15%, entonces, ¿cómo tengo yo que hacer la modificación en caso de que yo lo haga con columnas calculadas? Pues me voy a cada una de las columnas, le quito el 7 y le pongo 5 al factor, ¿verdad? Y eso lo tendría que hacer 3 veces. Sin embargo, si yo utilizo un parámetro para esto, no importaría si yo tuviera aplicado el parámetro o el factor de 0.17 en 10 o 20 columnas nuevas calculadas, que si yo lo baso en un parámetro, lo único que yo tendría que hacer es dirigirme al parámetro y corregirle ese valor una sola vez. O sea, esa es la gran diferencia, ¿verdad? De usar un parámetro en este caso a tener que usar la creación de columnas nuevas o columnas personalizadas para cada una de las variables o campos donde yo quiero aplicar el impuesto. Entonces, ese sería el escenario que justificaría el hecho de aplicar un parámetro o no. Entonces, rápidamente vamos a construir ese parámetro. Primero le vamos a dar vida al parámetro. Y nos vamos a venir aquí a lo que es los datos, ¿verdad? Transformar datos. Transformar datos. Aquí administrar parámetros. Nuevo parámetro. Y voy a crear ese otro parámetro. Entonces este se va a llamar impuesto. Aquí. Solidaridad. Está bueno. Entonces, tipo de dato para el impuesto sería decimal. ¿Ok? ¿Dónde está? Número decimal. Aquí está. Valores sugeridos, cualquier valor. Y el valor actual, aquí es donde yo voy a poner el 0.17. ¿Ok? 0.17, listo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Se crea el impuesto, perdón, el parámetro llamado impuesto. O sea, sencillamente crear un parámetro es fácil porque nada más es darle vida a la variable como tal, con un valor, nada más. Ahora viene su aplicación. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar?
Lo voy a aplicar aquí en la tabla de financials en al menos 3 columnas. ¿Cuáles serían? Serían las columnas de, que se llama, la primera se llama sales, que están aquí, ¿verdad? Entre estos campos. Pero sí tengo que crear la columna. Por lo tanto, aquí, donde dice, aquí hay una opción que dice agregar columna personalizada. Le doy clic acá, columna personalizada, y me sale esta ventana. En esta ventana yo voy a escribir el nombre de la columna nueva. Ojo con esto. O sea, estamos en un grupo de pantallas diferentes a lo que yo he usado para crear columnas calculadas, ¿se recuerda? Yo allá fuera de lo que es el editor de Power Query, solo le doy clic derecho sobre el nombre de la tabla y aparece un conjunto de opciones y yo le doy nueva columna y luego le pongo la fórmula y punto. Aquí no. Aquí, después de seleccionar la parte de columna personalizada, pues me sale esta ventana que es donde yo tengo que configurar esa columna. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Impuesto sales. Ok, entonces voy aquí abajo ahora y aquí es donde pongo la fórmula. Pero la fórmula involucra lo que es el parámetro. Por lo tanto, si va un parámetro, yo verifico acá, dice el parámetro se llama impuesto. Pero como es un parámetro, tiene que ir encerrado entre paréntesis. ¿Está bien? Entonces voy a abrir paréntesis. Voy a poner impuesto. O sea, una vez que yo empiezo a escribir, automáticamente me viene por ahí ayudando un poco. O sea, si yo regreso, yo quiero que mire esto. Hay muchas cosas acá que aparecen que corresponden a otro tipo de aplicaciones con otros niveles de complejidad. O sea, todo esto es aplicable dentro de Power BI. Lo que pasa es de que pues, ya son otros niveles, ¿verdad? Es solamente para que se pique un poco más para seguir ahí estudiando este tema. Entonces aquí, impuesto, lo que me interesa es encontrar el parámetro. Entonces aquí en la lista, yo puedo ver el parámetro, cierro el paréntesis y lo voy a multiplicar por un campo. Pero el campo, ¿cómo se llama? Se llama sales. ¿Dónde está ese campo? Acuérdense que yo empecé seleccionando aquí la tabla de financials. Por lo tanto, estas columnas disponibles que están acá, entre esas variables tienen que estar los campos de esa tabla. Entonces yo selecciono esto, le doy doble clic y ya se traslada para acá. De manera que ahora la fórmula dice el parámetro llamado impuesto multiplicado por este campo de la tabla que tenés seleccionada acá, que es financials. Entonces aquí le damos doble clic y por lo tanto le doy a aceptar. Y con esto yo estaría creando, ojo, una columna personalizada en la tabla financials que representa lo que es el valor de 6 multiplicado por el 0.15, o sea, el 15% de lo que hay en 6. De la misma manera, voy a dar otra columna personalizada. A esta le voy a poner impuesto gross, le voy a poner nada más. Aquí sería impuesto, solo que entre paréntesis, impuesto multiplicado por, ahora, gross 6. Gross 6 está, lo miro, aquí está. Doble clic, me aparece acá y le doy a aceptar. Entonces aquí está, impuesto gross. Y lo último sería, la última columna sería impuesto. Abro paréntesis, impuesto, doble clic, cierro paréntesis, multiplico por, en este caso el campo que sería profit. Doble clic, aceptar. Listo, ahí está. Entonces, en este momento, aquí quiero que mire cómo va creciendo, ¿verdad? Esta lista, que son pasos aplicados en lo que es todo lo relacionado con esta tabla. Entonces voy cerrando acá. Ahí si quiere aplicar cambios, sí señor. Le digo que sí. Y en este momento
Ok. Aquí están los tres impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las tres variables. Bueno, acordémonos que estos valores están en función de, pues, de una fórmula que involucra un parámetro. Entonces, si yo vengo para acá, tengo la curiosidad, impuesto gross, por ejemplo. El impuesto gross, usted ya no ve nada aquí en la parte de arriba. Se recuerda, si es una columna calculada, va a aparecer de otra manera. Pero como fue creada a través de un parámetro, no aparece aquí ninguna fórmula que le dé vida porque está allá en lo que es ¿cómo se llama? El editor de Power Query, que fue a través de esa sección donde se le dio vida a la nueva columna, que es columna personalizada, ¿no? No es columna calculada en este caso. Las columnas calculadas, pues clic derecho acá, o nueva columna y listo. Con eso sí. Ya se abre el editor para poner una fórmula y aparece. Bueno, obviamente todo esto ya lo puede usar para cosas como, vamos a copiar las tablitas. Con esto, por ejemplo, vamos a agregar los impuestos. Okay. Por cada uno de los países que están acá. Tenemos ahí obviamente la sumarización de los acá. Nos aparece esa parte. Vamos a ver. No resumen. Sí. Veamos, solo quiero hacer alguna comprobación con estas columnas. 102.051 para Canadá. Todo lo que es Canadá. Aquí hay un detalle, Jimmy. Esa columna me está haciendo. Aquí hay algo. Vamos a hacer aquí algo diferente. Lo que está pasando aquí es que le está poniendo tipo texto a esto, ¿ve? A los impuestos. Entonces tenemos que hacer algo. Estos impuestos los vamos a intentar cambiar a tipo numérico. Y eso es importante, ¿no? Eso lo vamos a hacer aquí, ¿bien? Nos vamos a ir a transformar datos. Y en la tabla financial nos vamos a dirigir a la parte donde están los impuestos. Espero que esté aquí al final. Y de hecho aquí dice ABC 1, 2, 3. Eso significa que es alfanumérico. Si yo me coloco aquí en el primero, me voy a venir aquí a la parte de tipo de datos. Acá. Y le voy a decir que es número decimal. ¿Okay? Aquí ya cambia el número. ¿No? Entonces aquí lo mismo. Impuesto gross. Número decimal. Impuesto 6. Número decimal. Ok, vamos a ver ahí, como lo que se espera ya es una sumarización. Entonces con esto esperaría yo algún cambio. Bien, aquí veo que ya cambia esta parte. Ah, no lo aguantó. Me lo cerró. Oh, No, hay que ver por qué. Entonces acá habría que analizar. Puede ser que haya topado algún recurso de memoria o algo. Tendríamos que entrar a repetirlo. No lo habíamos grabado, si no lo tuviéramos ahí a la mano. Vamos a ver. So, a ver, archivos recuperados.
Vamos a ver a ver si logramos algo por ese lado. Muy bien. Listo. Esto lo voy a cerrar. Si quiero ver los archivos más tarde, no hay más archivos. Bien. Para estos, lo que tenemos acá es todavía alfanumérico. Vamos a darle un nombre otra vez. Hoy sí lo vamos a guardar por cualquier cosa. Pues, se graba el archivo. Ahora nos vamos a ir a otra vez aquí a transformar, porque le vamos a cambiar el tipo de dato. Esto es importante entender que los equipos, pues, entre más potentes sean, mejor, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar con uno, quiero ver si con uno me lo aguanta. De pronto que sea un problema de otro tipo, ¿no? Si aquí me truena, tenemos el problema. Entonces aquí tendría yo que quitarle los otros dos. Vamos a ver, para que me mantenga el grupo. Se recuerda, aquí tiene que quedar solo un país. Solo es un país lo que tiene que mostrar. Entonces yo le voy a quitar este y le voy a quitar este. Entonces me he puesto profit. Y acá. Aquí ya le puedo poner suma, ¿no? Listo. Ahora sí. Entonces ahora ya puedo venir a la parte. Vamos a grabar de cualquier cosa. Y transformar datos. Okay. Acá, acá, acá. Cierro, lo aplico. Vamos a ver si no se atraganta. Okay. Y selecciono aquí, selecciono aquí. Aquí por default diría yo que ya me lo toma como sumarización. Vamos a comprobar. Suman, suman. Y ¿qué es esto? Manufacturing price, eso no era lo que quería. Agarré otro. Perdón, esto no es. Impuesto grosso. Este sí. Ahí estamos. Ahora sí. Pues la idea es que se aplicó un parámetro para poder darle vida. Luego tuvimos que cambiarle el tipo de dato como lo asumió al inicio. Y ahora, ¿qué pasaría si yo le quiero cambiar el porcentaje o el factor del impuesto? Yo le puse, ¿cuánto le puse? 15% o 17%, no lo sé. Al final, la idea es ir a cambiarlo. Si yo lo quisiera cambiar, si esto yo lo hubiera hecho a través de columnas calculadas, sencillamente tendría que ir a cada fórmula a cambiar ese factor por el nuevo factor. En este caso, lo único que tengo que hacer es aquí donde dice editar parámetros. Selecciono el parámetro, pero vamos a ver. Me tiene que decir cuál es el parámetro. Vamos a cancelar. Bueno, yo le voy a dar aquí en esta parte. Selecciono este parámetro. Aquí tiene 17%. Quiero ver si me permite editar aquí. Aquí no tengo chance para poder. No. Entonces, Pero por administrar el ejemplo, parámetro. ingeniero, ¿Sí? Dígame, por dígame. ejemplo, como son diferentes países que estamos manejando, al final, por ejemplo, que si fuesen distintos impuestos, sí tendríamos que hacer columnas calculadas y editarlas una por una. Porque así cambiamos el parámetro y cambia todas.
Claro, Pero, por sí, ejemplo, si fuesen indistintas, sí tendríamos que ir a la forma larga e ir cambiando de una por una porque son distintos impuestos, por ejemplo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es. Ok, Ah, listo. en este caso sí aplica a todo, ¿no? Le pongo 15%. Vamos a ver, ahí ya cambió de dato. Vamos a ver, administrar parámetro, 15%, ya lo tomó, por lo tanto lo cambio acá. No pudimos ver un valor anterior, vamos a ver acá, hay 21 millones. Ya bajó, mira, 19 millones. Pues, pues la idea de los parámetros es crearlos como que fueran variables, ¿verdad? Del entorno para poder utilizarlos donde sean requeridos. En este caso, pues lo aplicamos para 3 campos, en los cuales usted puede ver que solamente tiene que ir uno a modificar el valor del parámetro para que en todos los lados donde esté aplicado ya realmente se, lo, se lo aplique cada uno de los valores según donde es que lo hayamos incluido. Bueno, Jimmy, hemos llegado al Inge, momento de la clausura. perdón, Inge, solo con Cuéntame, sí. otra consulta. Bueno, ya. Al final solo un parámetro se puede colocar, ¿verdad? No se pueden colocar distintos parámetros, o sea, unos dos o tres, solo debe ser de uno. Si queremos colocar dos, ya tendríamos que ir otra vez a colocar unas filas calculadas. No, en este caso es que depende de la fórmula que usted quiera usar para darle vida a la nueva columna. En realidad, no, como son variables, la fórmula puede estar compuesta de varias o más de una variable. Quiere decir que pueden haber más de un parámetro, ¿de acuerdo? Ok, Imagínense que pero- fueran cálculos de áreas. Por ejemplo, el área de un círculo, pi por r cuadrado. O sea, el pi es una constante. El r es una variable dependiendo pues, del tamaño de la circunferencia. Luego, si piensan en el área de una esfera o el volumen de una esfera, pues ya es otra fórmula, pero que también incluye pi. Y pueden haber otras constantes dentro de una fórmula en la cual usted diga, no, porque son constantes, se van como parámetros, van ahí, ¿verdad? Entonces usted va creando sus parámetros y en un momento indicado, si eso conlleva la aplicación de 2 o 3 parámetros, lo podría hacer, no habría ningún problema. ¿Ok? Todo depende de la necesidad que se tenga y de por la supuesto. viabilidad pero yo le digo, o sea, si es a nivel de parámetros, y es en ese punto donde pusimos la fórmula, yo le digo, eso lo va a poder aplicar sin ningún problema. Perfecto, ¿Ok? ¿Algo más? perfecto, Inge, estamos entendidos. Sí, solamente ahí estamos. Bueno, está bueno, pues entonces, yo no sé, espero que le, que le haya servido este curso, ¿verdad? Jimmy, para lo que usted hace, para que usted pueda pues, aplicarlo de alguna manera en su trabajo, o bien que pueda servirle de base para poder seguir creciendo en el aprendizaje de esta herramienta. En realidad es la primera vez que lo estamos metiendo en cosa de 8 horas, 8 o 9 horas, y pues me parece que algo apretadito, pero se logró cumplir y cubrir los temas que este curso se han planteado. Entonces, no sé cuál será su opinión, me gustaría conocerla de repente. Podría No, mejorar un poco más los temas también. no, eso estuvo perfecto. Sí, Pues como le había comentado, pues sí tenía bastante idea del Power. Sin embargo, no lo había aplicado. Ahora ya, por ejemplo, sí había visto las visualizaciones, por ejemplo, pero no sabía cómo aplicarlas correctamente. Ahora ya me da eh, la idea de, primero, cómo se carga. No hay problemas en temas de bases de datos, el tema de las visualizaciones y el tema de los filtros con los campos que se requieren, ¿verdad? Entonces igual ya tengo la idea de cómo hacerlas si necesito hacer
insertar alguna fila calculada, por ejemplo, parámetros que no tenía conocimiento